porque con su colaboración estaría ayudándome y realmente lo necesito. Y créame que se lo digo con toda sinceridad. Bien, vamos entonces a pasar de inmediato a lo que es la lección, la clase, el cual se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Hermana Ibelice, 1 y 2, segunda Corintios, capítulo 8. ¿Lo lees, por favor? Si alguien más lo tiene a mano, que no lo tengo, no lo he buscado aún. Si alguien lo tiene a mano, por favor, ayúdennos. Amén. Amén. Dice así, Amén, hermano. así mismo, hermano, o hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Y el 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Generosidad. Gloria a Dios. Este es una frase que me interesa mucho que podamos definirlo. La verdad central dice que la generosidad alegre es el estilo de vida cristiano. Repito, la generosidad alegre es el estilo de vida de vida cristiana. Entonces digo que me interesa que definamos o por lo menos expresemos nuestro entendimiento de esta frase, muy importante, por cierto, generosidad. Por lo que pregunto, ¿cómo define o qué significa para usted la palabra generosidad? La hermana Silvia. Amén. Es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Gloria a Dios. Eso es para usted generosidad. Muy bien. ¿Quién más? Amén, hermano Lorenzo. Hermana Cecilia, adelante. Este versículo nos dice que es el dono, No, dice que... no es el versículo, es la frase. La frase, La vale, palabra perdón. generosidad. Sí, les digo. Generosidad puede puede inspirar a otro a hacer lo mismo. Es como un efecto domino Dominó. de bondad. Domino de bondad. Bien. Quiero escuchar, me gustaría escuchar otra opinión más con respecto a la palabra generosidad. Luego le voy a explicar por qué hago esta pregunta. Amén. Pastor. La generosidad tiene que ver con dar espontáneamente, sin que te Espontáneamente. esforcen, sin que haya mucha insistencia, sino que la persona se desprende espontáneamente y con facilidad. Es una persona que tiene un corazón generoso. Generoso. Muy bien. Muy bien. Fíjese. Sí, sí. Ajá. Adelante, sí. El versículo, el texto áureo, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor bendice el dador alegre. ¿Qué pasa Perdón, con aman. ama el dador alegre?
Lo que quiere decir que una persona generosa, Sí, cuando se desprende de su recurso o puede ser algo que tenga, que lo necesite o su prójimo, no lo hace con dolor ni, como dijo la hermana Silvia, para recibir nada a cambio, sino que lo hace con todo el amor, porque también nosotros sabemos que hay personas que hacen bien para recibir algo a cambio. sí, sí, claro que sí, claro que sí. La generosidad es muy parecida al altruismo. Ser altruista es aquel que le gusta hacer bien a los demás. Donde ve una necesidad, pone todo su empeño en colaborar de alguna manera. El altruista o el generoso, como dijeron, como dijo la pastora, como dijo Silvia y los demás hermanos que dieron respuesta, no da de manera espontánea. Eso como que sale de dentro de él, de su corazón, de su alma, porque ve una oportunidad para hacer bien a los demás y lo hace de manera espontánea, lo hace de manera alegre. Eso le produce satisfacción, le produce agradecimiento y le produce gozo. Pero hay algunas personas que confunden la generosidad porque creen que ser generoso es dar mucho. O sea, dar en abundancia. Cae también en ese plano, pero ese no es el significado de la palabra generosidad. Entonces, según los dos versículos que leyó la pastora, el pastor, perdón, gloria al Señor. Estamos ahora, no en Primera Corintios, sino en Segunda, en el segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios. Y como hemos visto en clases anteriores, en lecciones anteriores, la iglesia de la ciudad de Corinto era una iglesia de muchos problemas. Problema al que Pablo tuvo que afrontar de manera decidida en aras de buscarle solución a todos esos problemas que estaban afectando de manera muy negativa a dicha iglesia. Gloria a Dios. Pero al llegar a la altura del capítulo 8 de Segunda Corintios, Pablo no lo hizo reclamando algo o algo que los hermanos dejaran de hacer o estaban haciendo, en cierto modo, sino más bien halagándolos. Oiga, pero una iglesia que tenía tantos problemas, diría alguien, y ahora Pablo el apóstol los está halagando. Déjeme decir, hermano, que a veces nosotros sufrimos de eso. Un hermano, una hermana que han tenido ciertos problemas, sin señalar ningún tipo de problema. Y no somos capaces, muchas veces, de reconocer que en medio de los problemas de ese hermano también tiene muy buenas actitudes, muy buenas actitudes. Y no tomamos en cuenta los problemas que el hermano o la hermana se mete u ocasiona, nos ciegan la vista y como que cerramos los ojos ante la realidad, ante la verdad de que el hermano o hermana o iglesia
No todo es mal. Hay cosas buenas. Y eso no es una forma, como dicen en mi país, no sé aquí, de pasarle paño tibio a las cosas, sino que es una forma, y yo creo que muy cristiana, de reconocer también las bondades en medio de las dificultades del hermano o la hermana. Eso es lo que está haciendo en esta ocasión el apóstol Pablo. La ciudad o la iglesia en Jerusalén estaba pasando por un periodo de tiempo, por una etapa de tiempo de mucha dificultades. Muchas dificultades, no sabemos en realidad, la Biblia no lo dice, qué había provocado dichas dificultades. Y esas dificultades tenían un nombre y era necesidad. Los hermanos, la iglesia estaba pasando mucha necesidad como hambre. Y yo no sé ustedes, yo he pasado hambre en la vida. Y es lo peor que puede pasarle a un ser humano. Un ser humano tener su estómago vacío. Dicen por ahí que hambre que espera comida no es hambre, pero a veces hay hambre que no tiene esperanza, ni de hoy, ni para mañana, ni para pasado. Mire, hermano, es seria la cosa. En serio, si pasa hambre, sí. Muy seria, hermana Cecilia, muy seria. Y esa era la etapa catastrófica por la que estaban pasando la iglesia de Jerusalén. Gloria a Dios. El ejemplo que Pablo tomó fue el ejemplo de unos hermanos de otra ciudad llamada Macedonia. Macedonia, perdón. Dije Macedonia, es Macedonia. Macedonia, al igual que Corinto, también estaba ubicada en Grecia. Pero los hermanos de Macedonia o la iglesia de Macedonia era una iglesia absolutamente pobre, económicamente hablando. Gloria al Señor. Y hay algunas cosas que me interesa leer para tener un poquito más de propiedad. Dice, voy a ir desde el principio. Dice en 2 Corintios 8, 1 al 7, Pablo anima a los creyentes de Corinto a ser generosos en sus ofrendas para las necesidades de los santos desde Jerusalén. Durante su tercer viaje misionero, Pablo se dio a la tarea de recoger ofrendas de las distintas iglesias para llevarlas a los necesitados de dicha ciudad. O sea, Pablo, al enterarse, al darse cuenta, repito lo que dije antes, no sabemos, aunque ciertos historiadores han dicho que lo que estaba sucediendo o lo que provocó la gran necesidad de Jerusalén o la iglesia en Jerusalén fue una sequía de mucho tiempo o por mucho tiempo. Y todos nosotros sabemos y somos conscientes de que Israel era un país, era un país entonces, ya no, inminentemente agrícola y ganadero. Dependía de la lluvia que caía del cielo. Porque con la lluvia se daban los frutos y también el ganado, bovino, ¿cómo se llama el otro? Las vacas, los bueyes, los toros.
La vaca, las También, ovejas, todos los ganados. ajá, bovino, caprino, vacuno, todos los animales, eh, no que sobrevivían, sino que nacían y se multiplicaban. Pero al haber una sequía grande por mucho tiempo, pues la agricultura se paralizaba por completo. Los potreros donde los animales se alimentaban dejaban de producir hierbas, por lo que también los animales pasaban hambre, se enflaquecían, perdían peso, morían, se enfermaban y la necesidad era grande, muy grande. Entonces Pablo de sí mismo no tenía. Yo estoy seguro que Pablo, si tuviera dinero, si tuviera dinero para resolver dichas necesidades, lo hubiese hecho. Pero él lo único que tenía era su deseo de ayudar e iglesias que él había fundado, como la iglesia de Macedonia y otras, con quienes él contaba para solventar, por lo menos momentáneamente, la gran necesidad por la que estaba pasando la iglesia de Jerusalén. Pero, repito, le puso como ejemplo la iglesia de Macedonia, que con ser pobres, con ser unos pobrecitos, de su pobreza, dice, vamos a leer los dos versículos nueva vez, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. O sea, le está escribiendo a los corintios y le está haciendo saber a través de la carta de los corintios la actitud bienhechora, la actitud desprendida de unos hermanos que a pesar de que eran pobres, se están desprendiendo de algo de lo poco que tenía. Gloria a Dios. Por eso que alguien dijo en cierta ocasión que nadie es tan pobre que no pueda dar. Algo podemos dar, aunque no Así, tengamos. así es. Hermano Entonces, Lorenzo, sí, un comentario, si me permite, un sí, pequeño sí, comentario sobre adelante. esto. En cuanto a Macedonia, recuerde que en aquella zona que era Macedonia, que aunque todo esto era Grecia, o que todo esto pertenecía a la Grecia antigua, digamos, recordemos que lo que era la iglesia Corinto, por ejemplo, estaba en la parte de Acaya. Y Corinto, la ventaja que tenía sobre Macedonia, que además de eso, más en Macedonia estaba la iglesia de Filipos, la de Tesalónica y estaba la de Berea. Allí estaban esas tres iglesias, estaban en Macedonia. Y la ventaja que tenían ellos con estas otras iglesias era que Corinto, al ser una ciudad de doble puerto, Sí. era una ciudad muy próspera y muy rica, entonces eso hacía que ellos tuvieran esa ventaja económica que les favorecía más que a los demás, a los demás hermanos que estaban ya en esta parte donde ellos estaban, no tenían estas ventajas en cuanto a la prosperidad, al dinero, digamos. Lo que sucede es que usted sabe que en Corinto también, como se movía el dinero, también se movía el pecado, se movía el desastre y se movían todas las cosas. Pero sí que en cuanto a lo económico, esta era también la ventaja que tenía esta iglesia, diferente Sí. a aquellas otras tres iglesias que estaban allí, Filipo, Tesalónica y Berea, que estaban en la zona de Macedonia. Esa era la gran diferencia que tenía la ciudad de Corinto con las demás ciudades, que Corinto en un tiempo fue una ciudad próspera, económicamente hablando. Y Muy esta tierra, por próspera. ejemplo, y Macedonia, hermano, y por ejemplo, estas tierras de las que estamos hablando, de Macedonia, hoy parte de esta tierra son las que pertenecen a Bulgaria. Bien, entonces el versículo 2 dice, gracias Max,
y te suplico, no te me quedes callado. Cuantas veces quiera decir algo, tiene la palabra. El versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, era una iglesia pobre. Pero también dice, bueno, otro versículo, no. Aquí dice que en grande prueba de tribulación. Entonces yo me puse a averiguar, a investigar qué tipo de prueba, a qué tipo de prueba se refiere el apóstol Pablo que estaban pasando los hermanos de Macedonia, que a pesar de eso, no fue óbice para detenerlos a contribuir con ese periodo de necesidad que estaba pasando la ciudad de Jerusalén. Permítame leer aquí, dice, se cree que la grave prueba que estaban experimentando las iglesias macedonias era la persecución que estaba teniendo lugar y que había comenzado con la visita inicial de Pablo y el establecimiento de las iglesias en esa región. Es decir, tan pronto Pablo llegó a Macedonia, empezó a enseñar, empezó a evangelizar y a predicar, estableció la iglesia, tan pronto dio la espalda, empezó la persecución en contra de aquellos que estaban o llegaban a la iglesia. Además de eso, eran gente pobre, y usted sabe que el pobre tiene poca defensa. Los pobres, nadie nos defiende, nadie saca la cara por nosotros. Pero Dios sí. Eso es así, ¿eh? A través de los tiempos, a través de las edades, a través del mundo, siempre ha sido así. Pero sin embargo, ellos no se detuvieron a hacer el esfuerzo y contribuir a la profunda necesidad que estaba pasando la iglesia de Jerusalén. Sigue diciendo, dice, esta persecución contra los creyentes bien pudo haber contribuido a la extrema pobreza que enfrentaban. ¿Por qué? Porque tal vez, no lo digo de manera definitiva, pero tal vez al verse perseguido por su nueva condición de cristianos, por su nueva condición de seguidores de Jesucristo, de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, al verse perseguidos, tal vez no podían ir a sus labores cotidianas, a su trabajo o a su negocio o lo que tuvieran del cual vivían. Y eso agudizó más todavía su situación de pobreza. Porque aquel que tenía, por ejemplo, un sembrado de uva, un viñedo, se vio en la obligación de desatender ese viñedo y tal vez esa cosecha de uva se perdió al verse perseguido. Me acuerdo ahora, allá en el capítulo 6 de los jueces, encontramos al joven, ¿cómo se llama? Que era el último hijo de una familia, recogiendo trigo, saliendo de la cueva donde estaban escondiéndose de la persecución de los madianitas, y él se armó de valor. Caramba, alguien me busque el capítulo 6 del libro de los jueces y me diga el nombre de este muchacho. ¿Está hablando de Gedeón? De Gedeón, gracias, pastora. Entonces, esa persecución a los israelitas de aquel tiempo agudizó más su pobreza o lo llevó a la pobreza.
porque no podían desempeñar su trabajo. Los agricultores, los ganaderos, tenían que desatender eso, y eso lo llevó a una situación de pobreza extrema, tanto así que tuvieron que esconderse en cuevas, todo Israel, para librarse, para resguardar su vida a la persecución de los madianitas. Por eso encontramos al joven Gedeón saliendo de la cueva y mirando a todos lados y sacudiendo un poquito de trigo para salvaguardar su vida y la de su familia, incluyendo su mamá, su papá y sus hermanos. Y fue la ocasión que el ángel se le presentó, el ángel que estaba sentado en una encina, entonces se le presentó y habló con él, entabló una conversación larga con Gedeón y etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Entonces, en esta ocasión no estaba sucediendo algo así, pero sí tiene alguna similitud. Entonces Pablo, como dije hace un momentito, le escribe a los corintios para que los corintios tomen el ejemplo de los macedonios y se animen a cumplir una promesa que ya previamente ellos habían hecho. Gloria a Dios. Por tanto, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Oiga, en esta gracia. Yo pregunto, ¿cuál es la gracia? No se ría, pastora. ¿Cuál es la gracia? ¿A qué gracia se refiere? La de dar con La generosidad. de dar. La de dar. Pero dar conforme a lo que usted tiene, conforme al dictado de su corazón, Amén. conforme a lo que usted ve. Usted no está dando porque hay una necesidad, no. Usted está dando porque hay una predisposición en su corazón, en su interior, a dar. Mire, para mí no me resulta fácil. Entre ustedes, entre nosotros, es fácil, pero no resulta fácil hablar de esto, porque para mí es el tema más delicado, porque mucha gente lo distorsiona, mucha gente hace mal uso, pero es una realidad nuestra que no podemos desprendernos de él. Entonces, versículo 8, no hablo como quien manda. Oiga, el apóstol Pablo, debo decir del apóstol Pablo, era un hombre muy, muy, muy cuidadoso con eso de dinero, muy cuidadoso. Si usted lee, por ejemplo, un versículo unos versículos en el capítulo 9 de Primera Corintios, donde Pablo dice, mire, que yo no tengo derecho a buscarme una hermana y casarme con ella y como lo hacen, como lo han hecho Pedro y otros. Y tengo derecho de vivir también de la obra. Porque es que la Biblia de allá, desde el Antiguo Testamento, lo dice, que no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todo eso yo tengo derecho. Sin embargo, yo he decidido, yo he tomado la decisión que todo lo que yo necesito y los que me acompañan, yo ganármelo con mis manos. Y nosotros sabemos que la profesión del apóstol Pablo era el de hacer tiendas de campaña. Y de eso él vivía. No vivía de la iglesia, aunque tenía pleno derecho de vivir de la iglesia. No vivía del altar, tenía pleno derecho de vivir del altar. Entonces Pablo era muy cuidadoso con eso, porque él decía que esa era su gloria y no permitiría que nadie desvaneciera esa su gloria de no hacer uso de ese derecho apostólico que él tenía, como
todos los demás apóstoles. Entonces, el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Todo parece Amén. indicar, o ¿Le todo podría parece comentar indicar. algo, hermano Lorenzo? Amén. Y perdone que le interrumpa de lo de Pablo. ¿Le puedo comentar algo? Sí, claro que sí. Eh, Mira, Pablo es de lo mismo del versículo 8. Ujú. Nos anima a demostrar nuestro amor a Dios a través de nuestras acciones, no solo con palabras. Es Ujú. importante dar generosamente como lo hizo Jesús. Amén. Gracias, hermana Cecilia. Cuando Pablo habló a los corintios, les dejó saber que él no les estaba ordenando que dieran, sino que los estaba animando a hacerlo. Versículo 8. Como modelo de esto, él presentó la disposición de Cristo a darse a sí mismo por ellos, señalando que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Que todas las riquezas del universo, no de Europa, no de Asia, no de un continente, del universo entero, le pertenecían. Y sin embargo se hizo pobre por amor a la humanidad. Se hizo pobre. Gloria a Dios. Qué bueno sería para nosotros que tuviéramos ese espíritu altruista y de generosidad Amén. Así que es. nos empuje, que nos anime, sin necesidad de esperar que otro nos anime, Amén. Eso es de maravilloso. dar, de contribuir a la necesidad de otro, según nuestras fuerzas. No estoy diciendo que usted debe de desprenderse de la comida de sus hijos, de la comida de su familia, no es eso, pero si usted puede, parte de la familia, de la comida de sus hijos y su familia, una parte del dinero que usted se va a pasar el mes, una parte, aunque sea mínima, Así es. si lo va a hacer de corazón, si lo va a hacer con desprendimiento, si lo va a hacer pues, por altruismo, hágalo, hermano. Dios le está mirando. O hagámoslo. Así es. Aleluya. Maestro, Sí, adelante. yo quiero hacer una aclaración. Sí. ¿Me puede aclarar? Porque a lo mejor estamos, o sea, estoy equivocado. La dádiva, en el significado de la dádiva, pero la dádiva según la Biblia. Y también quería, quería preguntar que si una persona puede ser generoso sin brindar, o sea, vamos a suponer, sin, o sea, es un requisito esencial para una persona generosa el dar o desprenderse de algo. Amén. Para una persona ser generoso, eso es precisamente lo que lo hace generoso, el dar. Porque como definió la hermana Silvia cuando hice la pregunta, una persona no puede ser generosa si no da. Entonces, cuando la persona tiene ese corazón dadivoso que se desprende de lo suyo y lo hace como si estuviera, no sé ni cómo explicarlo, haciendo la cosa que le produce más gozo y felicidad. Eso es ser generoso. No precisamente porque dé mucho. Ahora, si tiene mucho, yo digo gloria a Dios. Pero el dar, el ser generoso y dar, es dar conforme a lo que tú tienes, a lo que yo tengo.
no de lo No, que le sobre. no sé si Hermano esto, Lorenzo, sí, hermano. adelante. Bueno, sí, y en esto ahí vemos, en este ejemplo, podemos ver, recordar lo de la viuda. La viuda. Podemos Ujú, recordar la viuda, porque la ujú, generosidad es que tú dé conforme ha propuesto en tu corazón, que es lo que sí, Dios va a recibir. Esta sí, mujer no fue la que más dio, pero fue la más generosa porque dio todo lo que ella tenía. sí, Era una miserable moneda lo que tenía sí, ella, pero es que sí. esa miserable moneda era todo lo que ella tenía. Entonces, si por ejemplo yo lo que tengo, lo que me acompaña es un euro y es todo lo que tengo y es lo que doy, aunque el hermano de 10, 20, 50, o sea, si no lo da con la misma, con el mismo corazón, si no le da, porque Ujú, aunque dé 50, si lo da con el mismo corazón, pues Dios lo va a recibir igual y está siendo generoso sí, igual. sí, sí. Exactamente. Ibe, hay un punto que tú aclaraste, yo lo voy a retomar, yo lo voy a retomar, y es, ¿qué beneficio recibo yo o recibe un hermano cualquiera cuando da para ayudar a resolver la necesidad de otra persona? ¿Qué beneficio? Yo creo que son varias áreas de la vida en el que podemos ser beneficiados. No necesariamente, aunque es uno de ellos también, pero no necesariamente si yo doy dinero, porque un hermano está pasando cualquier tipo de necesidad que se resuelve con dinero, yo voy a recibir a cambio dinero también como bendición de él. No descartamos la posibilidad, sin embargo, pero no necesariamente es así. Porque ¿qué más bendición puede obtener usted de parte de Dios cuando le da salud, cuando le da estabilidad en su empleo, en su trabajo, le da estabilidad en su familia, le da estabilidad en una vida espiritual estable, le da seguridad en su relación con Dios, en su seguridad de ser salvo, hijo de Dios, y muchas otras, y muchas otras. Repito, no descartamos, sin embargo, que Dios lo bendiga en el área económica, multiplicando lo que usted tiene ya. Yo no lo descarto, pero necesariamente no tiene que ser por esa área. Ya. Porque Pero Dios, el tema es, hermano, que no hay que dar pensando que va a recibir nada, ni dinero, ni que, o sea, exactamente, porque es ahí donde Dios entra a bendecir. Cuando tú ni siquiera piensas en lo que vas a recibir, es que eso no está en tu mente ni en tu corazón, simplemente porque hay una necesidad, hay que ayudar, pero no pensando, ay, si yo doy tanto, Dios me va a dar tanto, Dios me va a dar gracias en el trabajo. No, es que es cuando tú das sin pensar nada de eso, es ahí donde Dios se la luce contigo. exacto. Y yo pienso que cuando lo hacemos así, ya en nuestro corazón hay un poco de egoísmo y Dios no va con eso. Bueno, Dios Bueno, no lo Lorenzo, la recibe hermana eso. Ruth tiene la mano levantada. sí, adelante, sí. ¿Quién es la hermana Ruth? La hermana Ruth. Que le bendiga a Sí. todos. Tiene la mano levantada. Oh, adelante, Ruth. Quería leer lo que pone el diccionario sobre Sí. la palabra dádiva. Ujú, Aquí dice dádiva, obsequio, presente, regalo. Y ujú. dice obsequio que se da sin esperar nada a cambio. A cambio. Cambio. Exactamente. Es la misma definición que Definición. pone sobre generosidad. Es lo mismo Ujú, que ujú, da de generosidad. Dar ujú. sin esperar, sin el interés de recibir a cambio. Amén, sí. Entonces, yo creo que el beneficio más grande que tú puedes tener es ver que tú puedes cubrir una necesidad a una Amén. persona. Yo creo que Sí. no hay, realmente es el mayor beneficio que puedas ver. Alguien que está necesitado y tú poder Ujú. extenderle la mano, eso
Eso es lo más grande porque todo, todo lo demás ya Dios nos lo ha dado a nosotros, Y el mayor realmente. ejemplo, Ruth, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que aún Claro, por teniéndolo supuesto. todo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y fíjate cómo son las cosas. Esa riqueza que Él nos ofrece, nosotros la tomamos si queremos. Amén. Si queremos, si tomamos la decisión. Aún así, Él no nos obliga. Cristo, Dios, no nos obliga a nada. Gracias, Ruth. Cuantas veces quieras intervenir, tiene la palabra también. Versículo 12. Lorenzo, voy a leer, déjeme leerle el comentario de la hermana Isabel que tiene aquí en el chat. Sí. Dice la hermana Isabel, la generosidad es una virtud. Persona que no es cristiana, pero para Ujú, los hijos de Dios puede ser un don de Dios. Muchos ujú, tienen un corazón dadivoso, pero sin necesidad de ser visto, y es ujú, generoso fuera y dentro de la iglesia. Ese es el ujú. comentario de la hermana Isabel Mantilla. Correcto. Gracias, Isabel Mantilla. Gracias. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir hacia adelante. Dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, que es lo que decíamos hace un momentito. Porque si en su casa, por ejemplo, usted se pasa el mes, para poner un número, con 200 euros, y usted se da cuenta que la vecina, el amigo, el hermano tiene una necesidad, no es posible que usted le lleve de los 200 euros y usted se quede a pasar hambre con su familia. Esa no es la idea, no, ni tampoco es buena decisión. Pero si usted coge una partecita de esos 200 euros y lo lleva, yo creo que ahí la cosa está mejor. Amén. Pero ojo, si lo va a dar con tristeza, muchas veces yo he oído pedir ofrenda en iglesia y pedir ofrenda diciendo de una ofrenda que le duela. Yo digo, la Biblia dice que no, si le va a doler, no de nada. Si le va a doler, no de nada. Claro. Ahora, si eso que usted va a darle le va a producir gozo, le va a producir alegría, le va a producir más deseo de desprenderse, desprendimiento, pues hágalo adelante, porque el versículo aquí dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No, estoy comiendo, llega el hermano, llega el amigo, yo le voy a dar parte de mi comida. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero no le voy a dar mi comida, entonces para yo pasarme el resto del día pasando hambre. No es justo. La mitad, la mitad. Exacto. Y Versículo la palabra 14. dice que ame al prójimo como a ti mismo, no que ame más al prójimo que a ti. La mitad. Exacto. Sí. No, Y no hay mayor no, felicidad, como dijo al la hermana. mismo tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Gloria a Dios. Para que haya igualdad de ambas partes, tanto lo que dieron como lo que recibieron. Haya Amén. igualdad, no que haya holgura para unos y estrechez para otros. Ese es el versículo 14. Ahora vamos a dar un salto y vamos a ir al capítulo 9, versículo 5 hasta el 15. ¿Quién lo lee? Esta vez que lo lea todo, porque ya el tiempo se nos fue. ¿Capítulo qué? ¿Capítulo qué, por favor? Capítulo 9, 5 al 15. Repito, capítulo 9, 5 al 15, segunda Corintios. Personal. Dice así, por tanto, Sí. tuve por necesario exhortar a los hermanos
que fuesen primero a vosotros y preparasen primero nuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sigo lo que Puede saltar al versículo 12 al vale. 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acción de gracia a Dios. Sí. Pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todo. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable. Gloria a Dios. Oiga, los creyentes de Corinto, de la ciudad de Corinto, habían de antemano hecho una promesa de que ellos iban a cooperar, iban a hacer una ofrenda, iban a colectar una ofrenda para ayudar a sus hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal, la estaban pasando negra en términos económicos. Sin embargo, había pasado un tiempo ya donde tal vez hubo un poquito de Pasado un descuido. año, hermano Lorenzo. Perdón. Había pasado ya un año de esa Un promesa que ellos año, habían sí, hecho. especifica, sí, sí. Y ellos no habían cumplido esa promesa que habían hecho. Y seguro que al Pablo hacer este enfoque de esta pequeña dejadez de ellos, seguro que su mente estaba en Eclesiastés capítulo 5. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5? Cuando te acerques a la casa de Dios, cuídate de hacer promesa a la ligera. Bueno, estoy parafraseando el versículo, el texto. Lo voy a buscar. Denme un poquito de tiempo en lo que yo lo busco. Eclesiastés, capítulo 5, y aquí está. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué significa eso? Eso significa, mejor es no hacer promesa que hacer promesa y no cumplir. Dios no se agrada de esto. Repito, a lo mejor el apóstol Pablo tenía este texto o este versículo en su mente y le está diciendo, le está reanimando para que ellos cumplan esa promesa que ya habían hecho, y había pasado un tiempo ya considerable, alrededor de un año, y no habían dado cumplimiento a dicha promesa. Gloria a Dios. Entonces, Pablo comenzó 2 Corintios, capítulo 9,
versículo 1 en adelante, felicitando a los creyentes de Corinto, señalando que no era necesario que les escribiera acerca de sus donaciones a los santos de Jerusalén, porque confiaba en ellos y en su afán por ayudar. Él incluso mencionó que se había vanagloriado de su generosidad con respecto a la necesidad de los macedonios y que había sido su profunda generosidad la que sirvió de estímulo para que los propios macedonios dieran tan generosamente. Entonces, en cierto modo, a lo mejor Pablo está pensando, caramba, es que mis hermanos de allá de Corinto me están haciendo quedar mal, porque yo hablé muy bien de ellos, lo puse a ellos como parámetro. Y sin embargo, mira, tanto tiempo, tantos meses han pasado y no cumplen. Por eso le está escribiendo esto para reanimarlo a que le den lo más rápido posible que ellos puedan cumplimiento de esa promesa que ellos habían hecho, dejándose llevar de la actitud positiva de los creyentes de Macedonia. Seguimos. Y dice el versículo 6, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Déjeme decirle, hermano, que este ha sido un versículo muy mal aplicado, no interpretado, aplicado, porque Pablo es una metáfora, es una metáfora. Cuando usted agarra, por ejemplo, 3 kilos de maíz y se va a un pedazo de tierra por ahí y lo cultiva y lo prepara y siembra 3 kilos de maíz, pues usted va a cosechar de acuerdo a esos 3 kilos que usted sembró. Pero si usted va pudiendo sembrar 3 kilos también, usted va y compra medio kilo. No espere que usted va a tener la misma cosecha de aquel que sembró 3. Lógicamente, a eso que Pablo se está refiriendo. También al momento de dar y dar con gozo, dar con alegría. Por eso yo dije que el dar con abundancia no lo descartamos por completo, aunque eso no es lo que hace generoso a una persona, sino la actitud positiva del corazón. Eso es lo que hace generosa a la persona. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es otro versículo que en un tiempo le cambiaron un término, una frase. En vez de decir que Dios ama, se decía Dios bendice para cambiarle el sentido. Pero la palabra lo que dice es que Dios ama. Entonces, hay que estar claro en eso. No voy a hacer más comentarios. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, cuando damos para el Señor, para su obra, Dios de una forma u otra o nos multiplica la fuerza o nos multiplica, nos estabiliza la salud para que podamos trabajar, para que podamos devengar más dinero, para que podamos tener, para seguir dando, para seguir participando de esa gracia. Y esa gracia viene de parte de Dios de manera directa. Gloria al Señor. Amén, hermano Lorenzo. Sí. Me gustó
Me gustó mucho la escritura que hizo la pastora Francisca de eso, de la última, de la gracia de Dios, que dice que la gracia de Dios, por su don inefable, nos recuerda que Dios nos ha dado un regalo increíblemente maravilloso. Este regalo es Jesús, quien murió por nuestro pecado. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos de ahí para ser generosos con lo demás, ser imitador de Cristo, ¿no? Que esto todo viene aquí, ¿no? Que tenemos que ver esa generosidad de Dios para que nosotros también seamos generosos con los demás y poder ser feliz, porque yo creo que toda aquella persona que puede ayudar a un necesitado, no nada más con dinero y comida, sino con palabras, una persona que está en un hospital, un hermano que está enfermo, que no pueda cocinar, que no puede hacer la compra, que ese hermano llegue allí y diga, hermano, yo quiero ir a ayudarle, quiero ir con usted al hospital. Todas estas cosas yo creo que son ayudar a los hermanos y a los demás que no sean hermanos, porque Pablo dice a todos. Mire, hay algo que yo quiero señalar también, hay algo. Nosotros, por la palabra de Dios, por lo que aprendemos en la Biblia, tenemos el deber cristiano de dar, pero a la hora de dar, vamos a dar con sabiduría, vamos a dar con conocimiento de causa. No nos manda la Biblia, la palabra de Dios, a dar, a botar lo nuestro. No. La Biblia dice allá en Proverbio, no te niegues a hacer el bien cuando tuvieres en tu mano cómo hacerlo, pero a hacer el bien, no como dicen por ahí, sin mirar a quién. Sí, hay que mirar a quién y hay que mirar si hay real necesidad. Bien, así es. No a darnos lo nuestro así por así, como me sucedió una vez aquí en Barcelona. Yo se lo conté una vez, se lo voy a contar otra vez. Eso fue en el 2021, me parece. Yo toda la mañana salía a caminar y caminaba un buen trecho. Yo me cogía toda la maragada y llegaba bien lejos caminando. Y una mañana yo iba caminando y veo un señor ya de cierta edad sentado en una sillita preparada y tiene un plato delante. Y yo tenía unas monedas en mi bolsillo, eran como 40 o 50 céntimos, pero en 10 y 20 y así. Y yo metí la mano en el bolsillo y lo saqué todo y se lo puse. Y me fui. Nada, me fui. Y al otro día vuelvo otra vez a caminar y lo encuentro en la esquina, eso es en la calle Maragall, en la esquina que se dobla para Mercadona. Y el señor está sentado con senda botella de cerveza y su respectiva copa. Claro, hay que ver a quién le das lo suyo. Ay, Dios mío, pero mira cómo es. Digo, ya yo sé. No vuelvo a caer. Entonces, quiere comer, se le da comida. Una bolsa de pan, están pidiendo, tráigale una barra de pan y póngasela en la mano. Lo malo que sí. Con respecto a esto que usted está diciendo, voy a hacer un comentario que prácticamente es volver al principio, pero es que con respecto a esto, mire, he estado mirando algunos comentarios y con respecto a este problema que llevó a la iglesia de Jerusalén a esta gran pobreza, una de esas cosas, aparte ya añadido a lo que ya usted comentó al principio, de toda la sequía, que cuando no hay lluvia no hay nada, no se produce nada. Una de estas cosas, según varios comentarios que estuve mirando, también fue lo que aconteció en el principio de la iglesia en el libro de los Hechos. Mira, cuando la iglesia empezó a crecer, y a crecer, los hermanos fueron vendiendo todo lo que tenían, lo iban trayendo,
Pero ¿qué pasó con esto? Que se fue acabando. Porque todo lo que se le saca y no se le echa se acaba. Se Y acaba. eso también contribuyó a que la iglesia se viera sumida también en esta gran pobreza en la que Sí, estamos trabajando sí, ahora en esta causa. O sea sí. que hay que ser cuidadoso también. Esto fue una obra claro, del Espíritu Santo, no vamos a decir que no, porque bueno, era lo que había en ese momento, pero que al fin y al cabo repercutió en esto también. A la larga hizo más mal que bien, porque Más los que mal le que bien. pudieron La gente oponer, lo hacía con amor para sustentarse, porque claro, sí, eran muchas personas, la iglesia iba creciendo y el amor que había tan ferviente en ellos, ese amor, ese primer amor que ellos tenían, hizo que ellos actuaran eso y lo hicieran de corazón, porque en verdad lo hicieron de corazón, a pero el excepción de resultado Ananías y también luego Zafira, también trajo perjudicación a la misma iglesia. a excepción de Ananías y Zafira, todos los demás, desde Bernabé, que fue quien empezó, todos los demás lo hicieron de corazón, como decimos, lo Hicieron hicieron de corazón. con desprendimiento. Y yo no quería comentar eso, pero el pastor estuvo aquí el otro día y yo le estuve haciendo ese planteamiento también, que esa decisión en un principio, oye, fue aplaudible. Oh, sí, se merecieron que se le diera un voto de confianza por la actitud que desprender. Hubo también, según los comentaristas, hubo también otra razón por el cual hicieron eso, el cual yo no voy a mencionar porque ya por asunto de tiempo. Hubieron varias razones también, porque ahí estaban, Sí, sí, usted sabe que estaban ellos bajo el yugo romano, hubo muchas cosas, la sí, persecución, sí. hubo muchas cosas, la La que causaron misma que no predicación fue del Evangelio, a- el la tema es misma, el equilibrio, hay que mantener un equilibrio un equilibrio en todas las exactamente. cosas. Hay que hacer un balance, hay que dar con inteligencia. Usted no puede desprenderse de lo suyo a alguien que no necesita. Podemos caer en ese error porque somos humanos y a veces queremos estar viendo una necesidad, pero en el fondo no existe. Ok, como me sucedió a mí y como le ha sucedido a otros. Y no es la primera vez, varias veces. Pero Pastores de tienen la todas mano maneras, levantada. sí, adelante. Adelante, hermano. Sí, hermano, maestro y todos hermanos Ah, que están hermana pastor. participando. Sí. Bueno, quería agregar algo al comentario que están haciendo, y es Ujú, que sí, está el llamado a dar con generosidad siempre que veamos necesidad, con equidad también, equilibrio. ujú. Sí. Ver el ejemplo ahí que siempre hay personas que tienen más necesidad que nosotros, porque el apóstol Pablo en esa ocasión él estaba recaudando dinero para los hermanos de Jerusalén. Aquella ofrenda que estaba recaudando era porque había una extrema pobreza en la iglesia madre. Sí. Hoy en día tenemos iglesias que también tienen necesidad. Ujú, De hecho, ahora mismo hemos estado mirando un compromiso que me entregaron esta semana para. Dicho sea de paso que yo no sabía, nosotros no sabíamos que esta clase venía, o sea, los planes de legalización como que tenemos de en la Girona. promesa, no, la promesa que tenemos en la iglesia para el nuevo local, es un Ujú, plan que le hemos presentado a ustedes en la conferencia trimestral. Primero lo hemos presentado al equipo de finanzas y después se lo presentamos también a la iglesia en la reunión trimestral. Y la ujú. verdad, yo no sabíamos que venía esta clase. Yo cuando vi la clase y la estuve estudiando, me regocijé mucho y dije verdaderamente que el Señor tiene todo el control de todo. Pero Amén. dicho esto, lo que quiero decir es que siempre ahí he visto una promesa de ofrenda que ha hecho unos hermanos, unos pastores que ni siquiera están aquí. Y donde ellos están, ellos tienen su templo grande, bonito, tan cómodo.
Sin embargo, ellos se han comprometido durante un año para mandar la ofrenda en favor de Gloria a Dios. nuestro local. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Entonces, Sí. también nosotros podemos ayudar en lugares donde hay necesidad, iglesias, campos, misioneros, misiones, donde hay necesidad, siempre que podamos dar, hermano, no, Dios nos da la bendición de dar y Él nos devuelve y no lo damos pensando que nos va a devolver, porque ahí está la clave, dar con desprendimiento, con Con generosidad. desprendimiento. Sí, pastora. Exactamente. Y bueno, no le voy a Mire, quitar. mire, yo quiero leer el versículo 12. Ya no tenemos tiempo, estoy casi cerrando, pero permítanme leer el versículo 12. Oiga, como dije, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros nos portamos o nos comportamos como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos que somos, y hacemos ver a Dios en nuestra vida a través de nuestras obras, a través de nuestras actitudes y conducta, ¿sabe qué va a pasar por vía de consecuencia? Que nuestro Dios va a ser glorificado. Se desborda en Ellos que Muchas gracias. reciben de nosotros, muchas veces sin conocernos, sin nosotros conocerlos, pero reciben de nosotros una ayuda que necesitaban de manera perentoria, van a pensar, van a cuestionar nuestra actitud y van a llegar a la conclusión que si no fuera porque Dios real y efectivamente vive en nosotros, nosotros no tuviéramos, no hiciéramos esa clase de acciones. Y al final, muchos se entregarán a Jesucristo y otros, aunque no lo hagan, van a reconocer que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Dios nos bendiga, hermano. Quiero decir algo, hermano. Vamos a dejar a nuestra hermana Ibeliz. Quería decir algo, si me permitía. Muchas gracias, hermano Modesto. Adelante, hermano Modesto, sí, tiene la Démele oportunidad. la oportunidad vamos, de esto. En cuanto a la ayuda, a la generosidad, yo lo veo todo muy bien, ¿sabes? Pero hay que mirar los tiempos, ¿sabes? Porque en este tiempo, Sí. usted le da a una gente 100 euros, no le está dando nada. Porque ahora mismo los gastos de la persona, pagar su piso y sus gastos, equivalen a una fuerte suma de dinero. O sea que más bien en este tiempo, está bien que le demos 50, 100 euros, es que le sirven para comer, pero la necesidad va a seguir igual. Bueno, ahora había un hermano que no tenía trabajo y estaba orando para que Dios le proveyera trabajo, porque veía que no tenía con qué pagar su gasto de mes. Después luego consiguió el trabajo, pero a fin de mes lo ha conseguido, pero él necesitaba una fuerte suma de dinero de 1.000 euros en adelante para él cubrir su gasto. Entonces, más bien estuvimos orando y Dios pues le abrió la puerta y él consiguió ese dinero. Por lo menos prestado, pagando una mínima cuota. O sea que casi me regalado. O sea que este tiempo, este es un tiempo que es tan difícil que estamos viviendo, que es bueno la generosidad. Que pueda ayudar a alguien con su gasto de su casa, de su pago de luz, de piso, de agua, mire, el gas por la nube, el pago de la casa por la nube, la comida por la nube, o sea, que la cosa no se resuelve ahora con 100 euros ni con 50, sino más bien es orar, porque nadie gana para ayudarle, ahora mismo ningún trabajador gana para pagar su gasto ni pagarle los gastos al otro. Le puede dar una pequeña perdón, hermano ayudita, Modesto. un incentivo, ya lo voy a dejar, un incentivo, pero, como le digo, pero estoy de acuerdo con la generosidad,
pero en este tiempo se hace como más difícil la generosidad. Mejor de orar por la gente, utilizar la generosidad, pero también orar para que Dios sea que haga la obra, haga milagros. Porque a ese hermano Dios le hizo el milagro. Y yo digo, hasta me quedé asustado. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Ibe, un momentito, por favor. Sí, sí. Es que nosotros oramos para que Dios tome control de una situación que está pasando, puede ser una comunidad o una familia. Y Dios siempre está dispuesto a resolverlo, pero ¿a través de quién lo va a resolver? A través de nosotros, no a través de sus hijos, que somos nosotros, que es su iglesia. Ahora bien, toda vez que tengamos oportunidad de hacer esa clase de acciones, debemos de hacerlo con inteligencia. No nos está mandando a resolver problemas, sino de a contribuir a los problemas para que se resuelva. Muchas veces con muy poca cosa. Ibe. Y amén. Y además de eso, es como dice el hermano Modesto, pero nosotros también podemos ayudar a través de la oración, pero también no cerrar nuestra mano en un momento dado a una necesidad, porque también no es una cosa que nosotros vamos a echarnos la responsabilidad de un problema, de los problemas de las demás personas, porque tampoco ese es el llamado. A veces no podemos ni con lo nuestro, mucho menos podemos con los demás. Pero se trata de cuando hay una necesidad, porque por ejemplo el apóstol Pablo hacía esto con ellos, pero no es que, por ejemplo, a ver, si yo no tengo trabajo, usted puede ayudarme a mí, pues a orar, me puede ayudar a buscar trabajo, y el día que me puede dar 20 euros también me lo da, sí, pero usted no me puede todo el tiempo mantener a mí yo en mi casa sentada ahí y acostada y no me levanto a buscar trabajo, eso tampoco es, ese no es el plan. No. Que entonces, lejos de hacer bien, estamos haciendo mal, pero bueno, el hecho es que estamos llamados a ser generosos, estamos llamados a dar cuando hay una necesidad, mayormente en el pueblo de Dios, porque estamos llamados a ayudar en cualquier área de nuestra vida, pero la palabra de Dios dice primero a lo de la fe. Vamos primero a lo de la fe. Entonces, es solamente esperar a la familia de la fe, esperar que el Señor pues ponga eso en nuestro corazón, que el día que haya una necesidad, como la hay siempre, porque es que el pueblo de Dios no es rico. No. En el pueblo de Dios no hay gente rica. Puede aparecer uno que con mucho trabajo ya se le haya currado y tenga algo, pero en el pueblo de Dios, por lo general, nosotros no nos identificamos por riqueza, sino que la mayoría en el pueblo de Dios siempre va a haber necesidad. Las iglesias nuestras siempre tienen necesidad, porque recordemos que nosotros no tenemos un gobierno que diga, no, pues mira, si usted pagamos el local de la iglesia cristiana, no. Hay otras iglesias que sí, pero nosotros no, pero tenemos a Dios de nuestra parte y el dinero que está en nuestro bolsillo también, cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, pues nos pidamos al Señor en esta tarde que ponga eso en nuestro corazón, que ponga eso de ser